Aleluya. Vamos a orar. Orar es un momento espiritual. Yo te invito a abrir tus labios y ora al Padre Celestial. Padre, he llamado a tu casa, casa de oración será llamada, a orar a ti. Llenamos esta casa, este cuerpo ora, cuerpo de creyentes, hombres y mujeres. Estamos reunidos en tu nombre. Este lugar está lleno de tu gloria. Señor, yo declaro que están los cielos abiertos encima de nosotros. Así como fue el sueño de Jacob, así es ahora. Subimos a la presencia del Señor y bajamos llenos de revelación de su palabra, del conocimiento de su voluntad, somos llenados. He aquí, Señor, toda la casa tiene entrada a la presencia tuya. Tu trono es de gracia y de misericordia. Contigo, Señor Jesús, conocimos la gracia y la verdad. Sea gracia sobre gracia. Que tus hijos y tus hijas conozcamos todo lo que hace tu gracia. He aquí la verdad, Señor, tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Y te damos gracias porque tu palabra nos va a hablar con voz firme, fuerte. Se añade la obra de tu Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de Jesús. Jesús, Señor, crece en nosotros al tener morando su palabra. Somos edificados cual edificio que es levantado por el arquitecto y constructor que es nuestro Dios. Que el Señor construya y edifique la casa que estamos construyendo y edificando en el nombre precioso de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mateo capítulo 25. En el versículo 14. Mateo 25, 14. Toda esa porción comprendida del 14 al 30. Su Biblia tiene ya un título en esa sección. Es la parábola de los talentos. Hay otros títulos también que se le han dado según la versión que tenga. La parábola de los 3 siervos, o la parábola de las monedas, o la parábola del dinero. Jesús está hablando allí en ese capítulo. En el contexto tenemos una parábola también. Este capítulo de Mateo pertenece a una sección amplia en donde Jesús tiene discursos largos. Mateo se subdivide en secciones por los discursos. Aquí tenemos una sección donde los discursos del Señor son muy largos. Nosotros estamos tomando y posicionándonos en el versículo 14. Y ahora sí, bajo la luz del Espíritu del Señor, nos introducimos y tenemos una inmersión en la vida de este pasaje. Voy a leer en el nombre de nuestro Señor. Porque el reino de los cielos
Vea cómo Mateo usa esa frase, el reino de los cielos. Hay otra frase semejante que es el reino de Dios. Mateo usa el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían como cosa sagrada mencionar el nombre de Dios. Entonces, Mateo es el que escribe, Jesús es el que habla. Esta es una historia relatada. La está trayendo Jesús a los oyentes para comunicar una verdad que Él quiere dar a conocer, y va a traer un relato con elementos que, por ejemplo, hay monedas o talentos, hay personas, hay una historia relatada que es la que hace que conozcamos la verdad. Por ello se le llama parábola, porque es un recurso que usa el relator o el comunicador. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos o esclavos o sirvientes y les entregó sus bienes. En este caso nos estamos basando en la versión 60. Otras versiones son más amplias en el lenguaje y entonces tienen palabras que comunican un sentido más amplio. Por ejemplo, en otra versión dice hacienda. De la palabra bienes pasamos a la palabra hacienda. A uno dio 5 talentos, en otra versión dice 5,000 monedas, y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad propia o habilidad, y luego se ausentó o se fue lejos. Ahora, a sabiendas de que usted y yo ya hemos leído bastantes veces y hemos sido enseñados por esta palabra, ¿cuál es el propósito de traer esta palabra a nosotros de parte del Espíritu del Señor? ¿Volverla a leer solamente? No. La vamos a leer, pero hay un propósito espiritual para un discernimiento espiritual. El propósito es que el cuerpo de Cristo conozca la justicia de Dios. El propósito es que los creyentes, quienes estamos en Cristo, al leer esta parábola, discernamos, percibamos, pero recuerde, todo el mensaje nos atrae hacia el hombre que está hablando para que creamos en él. Entonces, cuando menciono que el encabezado o el título o el tema es la justicia de Dios, también significa Dios es justo. Pero ¿a qué nos persuade el mensaje de Mateo 25, 14 al 30? Que creamos que Dios es justo. Dígalo conmigo, Dios es justo. Ahora, si yo los llamo a repetir que Dios es justo, yo debo considerar que no sabemos qué es que Dios sea justo. Debemos conocer los fundamentos para las declaraciones. O sea, como son declaraciones de fe, no debo caer en imaginaciones o repeticiones
o frases religiosas. No, yo debo saber cuál es la base propia de Dios, donde yo creo que Él es justo. Dios me debe revelar el sentido de su justicia. Dios me debe dar a conocer cómo es justo, sus momentos de justicia, sus actuaciones como Dios justo. También esta parábola nos va a poner en contraste la justicia mía, la humana, en relación con la justicia divina. Entonces, al momento de que estoy creyendo que Dios es justo, yo voy a percibir en mi espíritu que por la misma fuerza de la palabra de Dios me voy a inclinar a creer en la justicia de Dios y a diferenciar de la justicia de Dios y la justicia mía, y voy a aceptar la justicia de Dios y que esa sea la mía. Voy a poner esta introducción en una pregunta para ir trayendo elementos de significado, para establecer pues elementos de luz que dan entendimiento. ¿Por qué el hombre y la mujer persiguen la justicia propia y no la de Dios? Ahí está la crisis en la cual es nuestra realidad, es una realidad en que vivimos. Somos perseguidores de la justicia propia y no la de Dios. Bueno, vamos a comenzar. Vea la actuación de este personaje que es el Señor del reino. Así lo vamos a identificar. Es el Señor del reino, o es el Señor de la hacienda, o es el Señor. Diga conmigo, el Señor. Primero, es la intención de este Señor mostrar su justicia y su voluntad en la tierra. Esa es una intención no velada, sino declarada. Es la clara intención de Dios mostrar su propia justicia en la tierra. La noticia que te doy por la Escritura a ti, aún en tu juventud, es que la justicia y la voluntad de Dios ya están haciendo cosas en la tierra entre las personas. O sea, ya están haciendo cosas. La voluntad de Dios es establecer su justicia en la tierra. Los hombres van a responder a esa voluntad por la fe, comenzando a creer que Dios es justo. Hay un trabajo que hace el Espíritu Santo porque Él es la persona encargada de proveer al hombre y la mujer que creen, proveerlos de todo el conocimiento necesario para que haya bases de aquello que están creyendo. Es decir, no practicamos una fe ciega, ¿no? La voluntad de este Señor del reino es establecer su justicia. Vea lo que hizo este Señor. A sus 3 siervos les repartió toda su hacienda. Toda su hacienda. Ese acto de distribuirla, vamos a analizarlo, vamos a criticarlo y finalmente vamos a aceptarlo. Análisis, crítica, aceptación. Primero, Dios piensa
O sea, la base de su pensar o pensamiento, Dios piensa basado sobre su propia justicia. Este es un acto divino. Lo que hizo este Señor del reino, como lo está relatando Jesús, es mostrar la voluntad de Dios y comunicarle al pueblo oyente que los actos de Dios como alguien, como persona, es que Dios tiene pensados sus actos basados o basándolos en su propia justicia, no en la de los hombres. ¿Cómo pongo un claroscuro entre qué es eso de hacer referencia a la justicia de los hombres y a la justicia de Dios? Traigo un ejemplo. Pedrito, ayúdame, por favor. Te voy a dar la tarea de que repartas 8 Biblias entre 3 personas. Mira, aquí hay muchas Biblias verdes. Suponte que ahí hay 3 personas. Agarra 8 y distribúyelas. Tú repártelas. Usa tu justicia. Ahora les voy a dar otra palabra. Con la palabra justicia, que estoy repite y repite y repite, pongan la palabra rectitud. Nos vamos a dar cuenta que la rectitud de un ser humano es distinta a la rectitud de Dios. Tenemos 2 naturalezas distintas. Pero vea, la pregunta que planteé es, ¿por qué perseguimos nuestra justicia propia en lugar de la justicia de Dios? Vea, este ejercicio lo hizo Dios, pero vea cómo lo va a hacer un ser humano. Reparte una persona, otra persona, otra persona. ¿Cómo repartirías 8 cosas entre 3 personas? Muy bien. A la primera le dio 3, a la segunda le dio 3, a la tercera le dio 2. Hay otra palabra que es controversial, pero la traemos en todos los poderes de nuestra República Mexicana y en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y en todas las entidades y asociaciones y sociedades. Es la palabra equidad, equidad de género, equidad de. Inclusive podemos hacer leyes que digan textualmente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Equidad, diga conmigo, equidad. Muy bien. Esas palabras pertenecen a la justicia de los hombres. La Biblia, al hablarnos en esa parábola, nos va a mostrar que Dios piensa basado en su propia justicia. Pero entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso que Él hace? Un ser humano llamado Pedro repartió 8 cosas entre 3 personas y lo hizo así. 3, 3, 2. Les pregunto a ustedes, el auditorio presente, ¿fue equitativo? ¿Eso es ser equitativo? Entonces, conozcamos qué es ser equitativo. ¿Alguien sabe cuál es la definición de la palabra equitativo o equidad? Les voy a hacer este planteamiento. ¿Les repartió a todos por igual? Entonces, buscando ser equitativos con el semejante, no cumplimos del todo. No pudimos ser equitativos. Entonces, a uno 3, a otro 3,
a otro 2. Muy bien. Vamos a ver si Dios es un ser que busca la justicia humana o Él hace sus actos basados en su justicia propia. Ahora Pedro reparte los mismos objetos de acuerdo a la justicia divina. Entonces dice el texto, recógelos por favor, dice el texto que al primero le dio 5, pon 5, al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1. Caramba, tampoco Dios es equitativo. No es la voluntad de Dios ser equitativo, es la voluntad de Dios ser justo. Aquí es donde se encontraron de frente las dos entidades, la humana y la divina. El humano busca ser equitativo, intencionalmente equitativo, pero lo equitativo no siempre cumple con la justicia de Dios. Yo veo aquí que Dios le dio a uno, que este señor del reino le dio al primero 5, al otro 2 y al otro 1. Entonces, el acto de gobierno del señor del reino intencionalmente lo basó sobre su justicia propia. Hacer eso fue lo justo. Ahora, ¿por qué lo justo? ¿Por qué a eso se le llama justicia? El texto dice que a cada uno le dio o repartió conforme a la capacidad propia. ¿Por qué el hombre y la mujer persiguen la justicia propia en lugar de la justicia de Dios? Por lo general, porque no conocen cuál es la justicia de Dios, o la justicia del gobierno de Dios, o la justicia del reino de Dios. Y para consolidar o hacer sólida la justicia del hombre, creamos leyes. Entonces, hagamos una ley que diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Yo les pregunto a ustedes que tienen la Biblia abierta, díganme de una ley en la Biblia que diga que el hombre y la mujer son iguales ante Dios. ¿Alguien sabe? Ahora les hago otra pregunta. ¿Alguien sabe de alguna ley en cualquier idioma que diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley? ¿Alguien sabe si hay alguna ley de algún país? Bueno, vean, este señor del reino hizo esa distribución de lo propio. ¿Quién ha hecho cosas semejantes a estas? Solamente el Señor Jesucristo. Los actos de Dios son actos premeditados en la justicia propia de Dios, en la justicia divina. El hombre no conoce la justicia divina al desconocer la voluntad de Dios. Allí estoy viendo cómo poner la palabra fe para que quede en el plano de lo que estamos planteando. Porque a veces la palabra fe no nos dice nada. Y luego yo escucho de otras religiones la palabra dogma. Está más difícil de explicar. O es menos fe, o casi fe, o cuasi fe, y lo dogma, y luego la palabra criterio. Así que tenemos que ir al seminario para entender este lenguaje, pero la Biblia misma nos va a llevar
hacia la justicia de Dios, no a la de los hombres. Vea, aquí ocurrió una ceremonia de entrega de los bienes de una persona, dándolos para el usufructo, dándoselos a 3 personas para que los trabajaran, para que los llevaran al campo de los negocios y tuvieran un usufructo o un fruto de ello. Muy bien. La historia continúa, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No pierda de vista que Dios intencionalmente, por así dictarlo su voluntad, busca establecer su justicia en la tierra, en la vida de los hombres y las mujeres, es por la fe, o sea, creyendo en Él. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quiero que note las fases o las etapas. ¿Cuándo es que debo creer por persuasión, por convicción, que Dios es justo? A veces no hallamos el cuándo. Por ejemplo, si no tengo trabajo, es fácil creer que Dios no es justo. Entonces, mi cuándo es mi presente, porque no tengo trabajo, Dios no es justo. Entonces, las circunstancias son tan penetrantes que hasta llego a creer que es la voluntad de Dios que no tenga trabajo. O que no tenga dónde vivir. O que no coma 3 veces al día. O que, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello, ¿cuándo es que debemos creer en la justicia de Dios? Va a comenzar una batalla internamente porque nuestra justicia está bien consolidada. La de Dios es la desconocida, la propia es la conocida. Peleamos por equidad, defendemos nuestros derechos y si no está un derecho para mí, lo invento y lo legislo, que al cabo tenemos representantes que a eso se dedican. Entonces, a nivel humano, a nivel sociedad, es una batalla a ver qué grupo gana derechos para sí mismos. Otros no alcanzan a legislar, a que sea ley, un derecho para ellos. Unos tienen más derechos que otros. Todo eso es el mundo de la justicia del hombre. Ahora, por más que refinemos nuestras leyes, por más que las estilicemos, por más que las traduzcamos del inglés al español, porque hay varias leyes pirateadas, las tenemos pirateadas de los americanos. No las hemos comentado como cosas así, pero el mundo fue rodando sus leyes, las leyes romanas, las leyes prehispánicas, etcétera, hasta que refinamos y llegamos a leyes.
Hoy hay leyes tan absurdas, pero tan legales. La justicia propia se ha vuelto a una irrealidad para Dios. O sea, a lo que nosotros le llamamos realidad, para Dios no es real eso. Eso no es real. Entonces, nosotros debemos conocer la voluntad de Dios, que es la fuerza de los deseos de Dios. Él busca establecer su voluntad y la justicia de Dios. Justicia y voluntad es lo que vamos a entender. No están esas palabras aquí en esta parábola, pero están esas intenciones, están claramente allí definidas. Estamos viendo la rectitud del hombre del reino versus la rectitud de las personas. Muy bien. Les hablaba hace unos minutos acerca de las fases en las que podemos seccionar esta parábola. La primera fase se trata de la ceremonia de entrega. La segunda fase es cuando el Señor del reino está ausente. La tercera fase es cuando regresa el Señor del reino y se posicionan cada uno de los siervos en un ajuste de cuentas frente a frente con su Señor, de uno por uno, comenzando por el primero. Vamos a ir, pues, después de la fase de los negocios y de las temporadas transcurridas bajo el sol, llegamos a la fase última, que es el reencuentro. Dice, versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Subraye la palabra fiel. Vamos a distinguir repeticiones. Sobre poco has sido fiel, ahí está otra vez, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, ahí está fiel, sobre poco has sido fiel, o en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bien. Vamos a fijarnos en las entrevistas del primero y del segundo siervo. Versículo 21. Su Señor le dijo al primer siervo, buen siervo y fiel. Fiel es ser confiable. Quiero que diga la palabra fiel. Otra vez. Última vez. Muy bien. Ahora vea este momento y llévelo a su imaginación. Súbalo a su imaginación. Vea a un señor, a un hacendado que está de frente con un siervo. Y su siervo ya le habló, ahora el Señor le está haciendo unas declaraciones sobre él o a él. Aquí es donde vemos la justicia de Dios. Vean esto, vean esto. Dios es tan justo, tan
tan justo que es capaz de descubrir quién es fiel. Aleluya. Cuando yo supe esto, vean, es por ello que estamos leyendo esta escritura ya con una profundidad que es por la guianza del Espíritu Santo. Dios es tan justo, pero no para que por repetición conozcamos. La repetición nos lleva a la memorización. Dios nos revela por sus acciones que ya han sido habladas en relatos la intención de que conozcamos su justicia. Conoceremos así su voluntad. Pero ¿qué dice el relato? ¿Qué dice? Entonces me di cuenta que después de que los hombres siervos se quedaron con una riqueza y tuvieron tiempo para trabajarla y tuvieron libertad para tomar un sentido en la vida y una dirección con las posesiones, tuvieron unas temporadas tan largas hasta que regresara el Señor. Hasta que regresara el Señor. Es un panorama similar al actual bajo el sol. Es hasta que regrese el Señor. Entonces, Dios es tan justo que es capaz de descubrir quién de nosotros es fiel. Esto no es una emoción, esto es un sacudimiento, Dios mío. Esta no me la sabía así. Hermanos, véase en el espejo. ¿Qué ve? La imagen de nosotros que miramos en el espejo no se la podemos vender a Dios. Dios usa su propia justicia para pensar de nosotros mismos y luego hacer declaraciones sobre nosotros. Y ahí es donde nos quedamos pasmados, estupefactos, y decimos, ¿de dónde saca Dios que Él es fiel? A ver, explíqueme, yo no lo entiendo. ¿De dónde saca Dios que fulano es fiel? De su propia justicia, porque los pensamientos, las premeditaciones, los designios de su voluntad, solo los basa en su propia justicia. Hermanos, crean o no que Dios es justo, Él es justo. La palabra es la que nos lleva, nos persuade a creer que Él es justo. Ahora, en la justicia de Dios, o sea, esto les va a gustar que haya alguien que sea justo, porque ya probamos la justicia humana y no tenemos buen sabor de boca. No hay, no es duradera. Llega otra legislatura y cambia. Llegan otras asociaciones y redefinen. Llegan a etcétera, y traducen o interpretan. La justicia de Dios no presenta esas alteraciones en su naturaleza. La justicia de Dios dice, hijo, cuando yo le digo a alguien, tú eres fiel,
lo hago basado en mi propia justicia. Yo le dije al primer siervo que él es fiel, y yo le dije al segundo siervo, tú eres fiel, y le dije al tercer siervo, tú eres un inútil. Ahí está la cosa que nos incomoda. Le queremos vender a Dios definiciones de nuestra propia justicia y Dios nos las rechaza. Dios nos va a sorprender diciéndonos quién es fiel y quién es inútil hoy en nuestros días. Muchos de nosotros, al creer que Dios es justo por su propia palabra, vamos a creer en la justicia de Dios y la haremos nuestra. Allí es cuando ocurre lo que Jesús declaró para enseñarnos a orar cuando dijo, digan que sea hecha la voluntad de mi Padre en la tierra como se hace en los cielos. Les voy a enseñar a orar así. Esa es una oración maestra para ustedes, les enseña. Entonces, lo que hoy estoy revisando aquí a estas familias, a ustedes, es que si están creyendo que Dios es justo. Son puntos finos dentro de nuestra vida de fe, son puntos finos. Puntos finos. ¿Estamos creyendo que Dios es justo? Vean, versículo 21 y versículo 22, Dios descubrió por justicia propia quién es fiel. Ahora, versículo 26, respondiendo su señor al tercero, le dijo, siervo malo, tácatelas. Dios es tan justo que es capaz de descubrir quién es malo. Esto me está revolucionando porque yo me creo cosas de mí mismo por mi propia justicia, más lo que me veo en el espejo, más lo que me dicen ustedes, más lo que escriben. Oigan, ¿saben? La misma palabra nos persuade hacia la rectitud del Eterno. Con la otra palabra que batallábamos era con la palabra voluntad y la frase voluntad de Dios, porque ¿sabe hasta dónde yo escuchaba de parte de las personas que son mis hermanos y mis hermanas? Era que se haga la voluntad de Dios. No sabía el sentido de eso. Que se haga, ¿pero qué? Señor, que se haga tu justicia. ¿Pero qué es eso? Hasta donde había alcanzado a entender como justicia era la palabra salvación. Salvación. Justicia también es salvación, también es rectitud. Esta parábola nos lleva a un plano en donde vemos cómo Dios, por su propia justicia, descubre quién es inútil y descubre quién es bueno y descubre quién es sabio y descubre quién es fiel. La iglesia del Señor, de hecho, en la primera parábola, del 1 al 13 del mismo capítulo, hay dos tipos de iglesias, la iglesia insensata y la iglesia sabia.
la iglesia infiel, la iglesia fiel. ¿A cuál iglesia perteneces tú? Yo puedo pertenecer a una iglesia donde pudiésemos establecer nuestra justicia propia. El ser humano es capaz de establecer su justicia propia porque es algo que puede hacer. Vamos a hacer una congregación donde no haya la palabra pecado, no haya la palabra diezmos, no haya la palabra pulcritud, donde cada quien pueda vestirse como quiera, andar con quien quiera. Óiganme, no, así no son las cosas. Aquí predicamos la justicia de Dios. Aquí predicamos la justicia de Dios. Ay, no sé qué es eso. Pues vas a saber. Hoy ya sabes. En la justicia de Dios, Él es tan capaz y no tiene fallas. Su sistema de dictaminación de quién es quién en la tierra es infalible. Dios es tan capaz de decir quién es fiel. Y Dios es tan capaz y solo se basa en su propia justicia porque Él es justo. Dios es tan capaz de decir quién es malo. Yo quisiera llamarles a todos buenos, pero me debo apegar a la justicia de Dios. Y ahí es donde la lengua, la debo sujetar. ¿Por qué? Porque uno quiere apapachar, uno quiere solapar, uno quiere decirles, ponga sus condiciones, pero no. La iglesia del Señor es la vida de la justicia de Dios, ya como una vida comunitaria o en comunidad. Allí se ve la justicia de Dios. Quiero que se vaya inquieto, pensativo. ¿Sabe por qué? Porque la justicia nuestra, a la justicia nuestra le estamos inyectando la suficiente teología como para aparentar que vivimos la justicia de Dios. Es decir, empujamos la justicia propia hacia las fronteras. La acercamos tanto a la justicia de Dios y Dios nos va a decir por su misma palabra: yo sé quién es fiel y yo sé quién es inútil y yo sé quién es bueno y yo sé quién es malo. ¿Qué me vienes a vender una idea de ti mismo o de el prójimo? Vea los contrastes entre la fase 1 y la fase 2. La fase 1, aparentemente Dios tiene un tipo de gobierno que es dadivoso, generoso. Oh, si te haces cristiano, mira, vas a recibir. Y si ves a alguien que tiene más que tú, no te preocupes, es que él lleva más años, o aquí es por años, y le estás platicando ya una teología adulterada. Pero cuando pasas a la fase 3, te voy a decir lo que dice la fase 3. La fase 3 dice, versículo 28, quítenle pues el talento al tercer siervo y dénselo al que tiene 10 talentos, que es el primer siervo. Eso es justicia. Quitarle a alguien
Es justicia. Hagamos una ley donde so pena de muerte o sea pena de muerte quitarle algo a alguien. Señores, esa ley no va a invalidar la justicia de Dios, porque Dios quita y da. Pero no habíamos visto todo el panorama sin fracciones, o sea, que todo esté dentro de un mismo cuerpo de un discurso de Jesús. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10. Hermanos, esas acciones son divinas y Dios las basa en su justicia propia. ¿Por qué? No sé, no tengo respuesta, pero yo me declaro que necesito este tipo de justicia, la de Él, no la mía, no la de los hombres. Yo deseo creer en Él por esa justicia. Esa justicia es tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, habíamos tenido un panorama de esta parábola por mensajes anteriores de que, hermanos, Dios nos hace un llamado a ahorrar, Dios nos hace un llamado a trabajar, Dios nos hace un llamado a negociar. Es la voluntad de Dios que hagas negocios, que nomás duermas 8 horas, trabajes otras 8 y le sirvas otras 8. Hermanos, hoy el mensaje es que conozcas que Dios es justo y lo que eso significa, el sentido de ello, y que es la voluntad de Dios establecer su justicia. ¿Y dónde quedó la palabra género? Ahora sí que ya ni... ¿Para qué la digo? ¿Para qué la digo? Dios reparte a todos por igual. Dios. Hay una ley en México que dice que somos iguales ante la ley. A lo mejor somos iguales ante ti. Encuéntrenme un versículo en la Biblia donde me diga que tú y yo somos iguales ante Él. Hasta donde he leído es que tú y yo somos uno en Él. Eso es unidad, no igualdad. Porque Él le dio uno, a otro 2 y a otro 5. Porque Dios no busca ser equitativo, nomás por nomás. O sea, la voluntad de Dios es ser justo. Esa es la voluntad de Dios. Ser justo. Fase 1. A fulano denle 1, a sutano denle 2 y a perengano denle 5. Fase 3. A perengano quítenle 1. Pues es todo lo que tenía. Y dénselo al primero. Hermanos, eso es justicia. Por ello, cuando te cuenten o te platiquen o te hablen de un evangelio light, no de que el infierno no existe, de que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie a un sufrimiento eterno, hermanos,
Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Dios es justo. Amén. Ahora, versículo 29 para concluir. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y ello ya tiene un significado de abundancia. Abundancia significa más de lo necesario, o sea, más allá de lo necesario. Abundancia no es más necesidad, no, sino que es más del nivel de lo necesario. Hermanos, vean cómo va a reteñirles en los oídos lo que les voy a decir. ¿Por qué hay personas que pueden estar en medio de nosotros y cuando los llamo a dar diezmos y ofrendas, por qué piensan en sus corazones que le tienen que dar a Dios? Ahí es donde queda develada la película de la justicia propia, que es antijusticia de Dios. Todo lo que Dios enseña, aun que se trate de darle a Él, es justo. Es justo. Es difícil de aceptar eso, pero es justo. Es controversial. ¿Por qué le voy a dar a alguien que ya tiene? ¿Por qué mejor no, si salgo con 100 pesos de la casa, me encuentro a un pobre en el camino a la iglesia y se los doy al pobre y llego aquí sin nada? Y es controversial, ¿por qué? Porque la justicia humana dice una cosa y la justicia de Dios dice otra cosa. Yo no concibo una vida cristiana que cree en una cosa y en otra no. Todos debemos creer que Dios es justo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Diga conmigo, Dios es justo. Dele un aplauso a Él por su justicia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y vamos a traer diezmos y ofrendas delante del Señor. Y este es un acto de plena justicia.